Muy bien, como les anunciábamos, ministro, muchísimas gracias por estar. Es un gusto. Fede, buenas noches. Buenas noches. A Fede lo invitamos, obviamente, porque es el hombre de la economía en este programa, si no, a mí me caminan directamente, digamos. No creo. Como dicen en el barrio, digamos. Ministro, cuando tuve la oportunidad de tener sentado allí donde está usted al ex ministro Fernando Lorenzo, yo le pregunto, no sé si fue en tono de pregunta o de comentario, nada más para abrir el diálogo. Yo decía a él que 10 años de crecimiento económico, ya más de 10 años de crecimiento económico, nos llevaban a él y a mí todavía a tener que mandar a nuestros hijos a escuelas privadas, ¿no? Por ejemplo, a colegios privados. Y que de pronto algunas cifras que se manejan a la luz de estos 10 años de crecimiento, como la de la pobreza, un pobre de golpe que salió de la pobreza vuelve a caer en la pobreza con algunos puntos de inflación. Mientras que un muchacho que se fue de la escuela o del liceo, recuperarlo cuesta una vida, ¿no? ¿Usted advierte que estos 10 años de crecimiento económico, en algunos aspectos, por más esfuerzo social que el gobierno ha hecho, han terminado, por las razones que sea, divorciados de aspectos sustanciales para el desarrollo de un país, como es, por ejemplo, el tema de la educación? No tengo esa visión, y además no lo plantearía en términos de que han terminado, porque obviamente tenemos que seguir viendo esto en el marco de un proceso, de desde dónde se viene, hasta dónde se ha llegado y cómo se continúa. Creo que estamos en un escalón hoy en la discusión pública en Uruguay con un conjunto de demandas absolutamente legítimas que tiene la sociedad, pero que pautan indudablemente que hay temas que no son los que se discutían hace 10 años, ¿verdad? Me parece muy saludable que estemos discutiendo temas de la calidad de la educación, que estemos discutiendo también los temas de la seguridad ciudadana, de las infraestructuras para el desarrollo, que es porque estamos en un escalón en donde de alguna manera en el centro de las preocupaciones de la gente no está de repente tanto el empleo, los salarios, los ingresos. O sea que en todo caso, mirado en proceso, nosotros vemos un proceso positivo. En muchas áreas que se pueden traducir en indicadores económicos y sociales, pero que creo que sobre todo se traducen en la percepción de la gente. Creo que en todo el terreno productivo, económico y social y financiero se han tenido resultados muy notorios, y en algunos procesos creemos que ha habido avances, pero entre que no se ha avanzado al ritmo, a la velocidad necesaria en cada área por sus razones, ¿verdad? Y que además las demandas son crecientes, bueno, creo que está bueno tener estos nuevos desafíos. O sea, es ahora lo que tenemos que encarar desde las políticas públicas, desde las políticas de gobierno, desde esa combinación de políticas económicas y sociales que el Frente Amplio ha instalado como enfoque para apuntar a resolver un tema tan relevante, no solo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista familiar, como es la educación, sino incluso también mirado en la perspectiva del crecimiento y el desarrollo económico. Solo con educación, con calificación, con capacidades humanas, el Uruguay va a seguir creciendo y desarrollándose, siendo un país pequeño, cuya población crece muy poco. Es la clave para seguir creciendo. Y es cierto que hay dificultades, que es un proceso que se discute, que creo que de a poco en materia de líneas desde el punto de vista educativo, hay un diagnóstico más o menos parecido en cuanto a algunos cambios que hay que hacer en el sistema educativo, que no son sencillos de hacer, que también todos vamos incorporando la idea de que no es solo cuestión de poner dinero, ¿verdad? De que no es solamente aumentar el presupuesto. Claro. Está bien que siempre la educación demande más presupuesto. Perdóneme que le corte, ¿no? Pero justamente por eso se lo preguntaba, porque hay dos factores que me parece que en su discurso, digamos, donde comparto casi que el 80% de lo que usted dice, pero hay un 20% que no comparto, y es que
si bien cuando arrancó este proceso de los gobiernos de izquierda había otros problemas sobre la mesa, no se puede obviar que el tema educativo es un tema permanente. Sin duda. Permanente, sin duda. ¿no? Pero el foco... Perdón, déjeme cerrar esto. Y que la izquierda descubrió, creo, en algún momento, de que no era un problema económico solamente. Y que quizá los problemas que la izquierda terminó encontrando no fueron por falta de dinero, sino que fueron o por falta de capacidades o por cuestiones ideológicas que aún hoy siguen entorpeciendo. Uno se encuentra al presidente de la República, al candidato a la presidencia de la República y al candidato a la vicepresidencia de la República diciendo que están de acuerdo en declarar esencial la educación, por ejemplo, que es una ruptura en el discurso histórico de la izquierda, ¿no? Entonces, todo ese discurso que usted tiene y que yo digo, comparto, hay una parte en la cual... que continúa, que todavía no terminó. Hay una parte que tiene que tener autocrítica, ¿no, ministro? Por supuesto. Yo, primero, además de una lógica de autocrítica, lo que tiene que haber es aprendizaje, incorporación de información. Yo creo que era muy difícil plantearse una discusión seria sobre la calidad de la educación y las demandas que la sociedad debe hacerle al sistema educativo cuando los salarios de los maestros eran los que eran, cuando las infraestructuras educativas eran las que eran, cuando el presupuesto de la educación no llegaba al 3% de un producto magro. Creo que también hay una cuestión de legitimidad del lado de la sociedad de demandar ahora más a la calidad de la educación, al sistema educativo, porque ha hecho un esfuerzo importante en todo este proceso de financiamiento de la educación, en infraestructuras, en los salarios. Obviamente uno nunca va a decir que los salarios son suficientes, que las infraestructuras son suficientes ni nada por el estilo, pero evidentemente se está en muchas mejores condiciones para desarrollar el sistema educativo hoy que hace 10 años, porque la sociedad ha hecho un esfuerzo financiero importante y entonces creo que ahora, además del aprendizaje, también hay más legitimidad para exigirle al sistema educativo un cambio de calidad, que pasa no solamente, porque a veces capaz que un cambio de calidad se percibe como que fuera un tema de que los docentes tengan que hacer un esfuerzo mayor o cosas por el estilo. No, yo creo que hay temas en la organización del sistema educativo que prácticamente hoy reproducimos lo que viene prácticamente desde finales del siglo XIX, cuando obviamente el mundo ha cambiado mucho, la frontera del conocimiento ya no está en la secundaria, sino que está en los doctorados, y por lo tanto hay toda una estructura, sobre todo en diagnóstico más o menos compartido, de que el salto de la primaria a la secundaria es un salto que parece no tener demasiado sentido y que es en buena medida responsable, creo yo, de los temas de deserción y demás, porque no es solamente lo que pasa en el sistema educativo lo que condiciona los resultados educativos. Veamos que la ampliación de cobertura de la primaria, sobre todo en las décadas del 90 y que se consolidó en este siglo, vino acompañado también con una crisis económica, financiera, social, que hizo que el 65% de los niños hace 10 años, 12 años, estaban naciendo bajo la línea de pobreza. Hay un montón de estudios académicos que hace nuestra universidad, que hacen centros privados, que indican que el continente social, las características de la familia, la raíz materna, sobre todo en la familia, condicionan la permanencia y los resultados en el sistema educativo. Por lo tanto, para mejorar los resultados educativos sí hay que exigir una nueva estructura y un nuevo enfoque del propio sistema educativo. Sí hay que exigirle al sistema educativo, a pesar de que se han incorporado cosas como el Plan Ceibal, pero también hay que tener políticas asociadas a los contextos de verdad sociales que también son determinantes de que un chiquilín pase al liceo y se sostenga en el liceo y tenga buenos resultados en la secundaria y que no caiga en la deserción, porque evidentemente la deserción es muy grande, incluso en el ciclo básico de la secundaria, ¿verdad? En donde el condicionante social es relevante. Yo creo que la izquierda y la sociedad uruguaya hemos aprendido en ese terreno muchas cosas, porque yo no sé antes quién tenía el discurso adecuado y la acción adecuada. Seguramente, fuera cual fuera el discurso, la política no podía resolverse cuando no se priorizaba la educación en términos presupuestales. Ahora hay más legitimidad, creo yo, desde el lado de la sociedad para exigir resultados de más calidad en el sistema educativo. Ministro,
históricamente Uruguay ha sido un país de oportunidades perdidas y bonanzas desaprovechadas. En ese sentido siempre se nos dijo, bueno, esta vez es diferente, estando en los diferentes picos de la actividad económica. Hoy estamos en un nuevo pico y esta vez realmente podemos decir que es diferente cuando el ciclo económico cambie, cuando las condiciones externas no nos sean tan favorables. Uruguay va a seguir creciendo, Uruguay va a seguir avanzando hacia el desarrollo. ¿Generamos esas condiciones para que eso pase? No tengo dudas de eso. Y no porque esté especulando hacia el futuro. Yo quiero revisar un poquito este pasado de los 10 años, en donde es innegable que hubo factores a nivel internacional, como la incorporación de China y otros países emergentes al mercado mundial, que valorizaron las cosas que nosotros producimos y las cosas que nosotros vendemos. Pero también valorizaron o encarecieron cosas que nosotros compramos, como por ejemplo el petróleo. Hoy el petróleo está a $100, $120, en la década del 90 estaba por debajo de los $20. O sea que en lo que los economistas llamamos términos de intercambio, Uruguay no tuvo un claro beneficio en los términos de intercambio en toda esta década, como sí tuvieron prácticamente todos los demás países de América Latina. Hay un estudio incluso del propio Fondo Monetario que dice que excepto Uruguay y México, los demás países de América Latina tuvieron ganancias enormes debido a los términos de intercambio favorables. Lo cual, eso en términos de que subían los precios de lo que vendíamos y también subían los precios de lo que importábamos. Pero como efectivamente vendemos más de los commodities que exportamos que el del petróleo que compramos, alguna ventaja, alguna bondad de este contexto externo nos favoreció. Pero eso no es todo el contexto externo, ¿verdad? La crisis financiera global en Estados Unidos, 2008-2009, fue la crisis financiera más importante en el mundo de los últimos 70, 80 años. Mucho más grande que lo que fue la pequeña crisis regional que vivió Argentina y Uruguay en 2001. Y ese mundo turbulento lo supimos y lo pudimos navegar los uruguayos de manera más que razonable. Incluso mantuvimos el crecimiento económico, el impacto favorable en la producción, el empleo, los ingresos y los indicadores sociales. 2, 3 años después, la gran incertidumbre de los mercados financieros asociada a la situación de Europa. Lo mismo. El enfriamiento de la región, que ya lleva prácticamente 3 años. Brasil hace 3 años que crece muy poco. Argentina este año también no va a crecer e incluso quizás caiga, pero además hace también 3 años que viene tomando medidas en el terreno cambiario, en el terreno de las importaciones, en el terreno del acceso a los dólares, etcétera, y del manejo de los puertos que obviamente no nos favorecieron. O sea, todos estos años han ocurrido cosas que hubieran impactado muy de otra manera en la economía uruguaya si no hubiéramos construido una plataforma para navegar en esta turbulencia. Y esa plataforma fue una definición de estrategia de la política económica que desde el 2005 se planteó analizar los riesgos de la economía uruguaya y tratar de mitigar las vulnerabilidades. Y en eso es que se trabajó en el terreno fiscal, en el terreno financiero y de la deuda, en el terreno productivo y los impulsos a la inversión, en el terreno social con políticas sociales focalizadas. O sea que yo creo que sí hay un enfoque por primera vez en la administración de las políticas públicas, un enfoque de administración de los riesgos, es decir, de prepararnos lo mejor posible para los tiempos más turbulentos. Por supuesto que siempre puede haber márgenes de discusión de que algo podía haber ido un poco más allá o un poco más acá, pero creo que es una realidad que la economía uruguaya ha seguido navegando bien a pesar de todas estas turbulencias en el mundo. Por lo tanto, yo pretendo ser optimista, ¿verdad? Y tampoco compro entonces, así como no compro tanto eso de todo vino viento de cola y todo bonanza hasta hoy y a partir de hoy todo se oscurece y se ennegrece, tampoco lo creo, ¿verdad? Ni lo anterior ni lo que viene. En lo que viene vienen nuevos desafíos distintos, desafíos de crecer en una economía que ya está llegando al límite de sus capacidades productivas, el desafío de enfrentar, sí, un mundo en donde el mundo desarrollado comienza a recuperarse un poco. Eso fue negativo en la parte anterior. Tuvo el efecto de las tasas de interés cero, que tuvo un efecto positivo en el sentido del abaratamiento del financiamiento, eso también lo aprovechamos para el manejo de la deuda, pero también tuvo un efecto negativo que fue el desafío a la estabilidad macroeconómica y financiera de nuestros países,
porque Estados Unidos inundó de dólares el mundo. Y eso sí, hacía barato el financiamiento, pero también desplomaba las relaciones cambiarias, los tipos de cambio en todos lados. Ese era un desafío macroeconómico serio, porque si no lo hubiéramos manejado razonablemente y aprovechado para los tiempos buenos en una fuerte acumulación de reservas internacionales, hubiera desplomado los tipos de cambio, hubiera tenido efectos de destrucción en el sector real por una destrucción de la competitividad que no era una cosa genuina de largo plazo de fundamentos, sino un efecto de corto plazo derivado de la inundación de dólares. Ahora el dólar se va a fortalecer en el mundo. Estados Unidos está recogiendo un poquito todos los dólares que tiró al mundo. Se está haciendo a un cierto ritmo. Lamentablemente también, como siempre, estas cosas se hacen con mucha volatilidad. Entonces eso genera un nuevo escenario, pero de ninguna manera es un escenario oscuro que contrarresta la bonanza y el viento de cola anterior. A pesar de la bonanza, hubo algunas promesas que el Frente no pudo cumplir en materia impositiva. La del primer tramo del IRPF, la del IVA, la fueron postergando, se encontró una solución a medias, luego esta última. ¿Cómo está viendo las promesas que se están haciendo en campaña electoral, algunas de las cuales luego vamos a ver con el amigo Comesaña? Cuestan plata. Dicen que van a brevar de una bolsa que, según el amigo Comesaña, es una bolsita de caramelo. No está. Nos dicen que es una bolsa así y uno empieza a afinar el lápiz y es una bolsa así de chiquita, digamos, ¿no? Para un gobierno como el Frente, que tuvo esta bonanza, le fue difícil cumplir con algunas promesas electorales en materia fiscal. ¿Cómo ve usted estas promesas electorales, conociendo los números de la economía, advirtiendo los tiempos que se vienen y con unas promesas por delante en aras de conseguir votos? Bien. Le pido que se saque un poco el Frente Amplismo de arriba. No puedo, Bueno, no puedo, más fuerte que yo. Haga un esfuerzo. Es más fuerte que yo. Haga un esfuerzo y actúe más como analista, digamos. Bien. En primer lugar, hagamos un poquito de historia. Lamento, va a ser un poquito larga, pero la pregunta es realmente profunda. Bueno, más allá del término bonanza, que ya lo relativizamos, sí, ¿verdad? Hubo muchas promesas, la inmensa mayoría de las promesas electorales del Frente Amplio se cumplieron. Y se cumplieron a pesar del punto de partida. O sea, el crecimiento de la economía, la mejora de los ingresos públicos y el buen manejo de la cosa pública llevó a efectos en el terreno económico, en el terreno de la inversión, en el terreno de los ingresos de la gente, en el terreno de los indicadores sociales muy claros. Que implicaron, sí, que había que seguir destinando recursos a la infraestructura, recursos a las políticas sociales, porque a la larga eso paga. Hoy por hoy, incluso en el tema tributario, el Frente Amplio cumplió básicamente su promesa tributaria. Es una integral reforma tributaria, aunque a veces parezca que lo único que hizo fue poner el IRPF como si antes no hubiera impuestos, ¿sí? Hizo una brutal reforma tributaria que ha tenido los impactos de equidad, de eficiencia en la administración y de consistencia con la inversión productiva que creo que podemos ver en cualquier indicador que se ponga sobre la mesa. Me enorgullece pertenecer al Frente Amplio, que es el único partido político que alguna vez en la historia bajó el IVA. El IVA era el 23%, además existía un pseudo IVA que se llamaba COFIS, que llevaba a que muchos de los productos que comprábamos y vendíamos en el país pagaran prácticamente un 26%. Hoy el IVA es 22%, pero con el impulso que le queremos dar a la utilización de medios electrónicos baja de manera permanente a 20% y transitoriamente con el uso de tarjetas de débito baja a 18%. 18% era el IVA que había en la década del 70. Y la razón por la cual, de repente usted lo veía como una imperfección, como una cosa incompleta, pero la razón por la cual esta es la forma que nosotros planteamos de bajar el IVA es para que efectivamente la rebaja del IVA llegara a la gente. Porque en la reforma tributaria se bajó el IVA de 23 a 22 y la tasa mínima bajó del 14 al 10%.
Y en el juego de oferta y demanda y de elasticidades de demanda que tiene cada mercado, en muchos casos, en muchas circunstancias, esa rebaja tributaria no se trasladó a los precios y al beneficio de los consumidores. Lo cierto es que hoy en día esa rebaja del IVA afecta a un 20-25% del total de las compras que una familia hace. Digamos, transitoriamente quizás, ya sea por cuestiones tecnológicas, de que falta acceso a la tecnología para que los comercios tengan la posibilidad de implementar esa rebaja, o por una cuestión cultural de manejo de medios electrónicos. En todo eso estamos trabajando y además el propio diseño de la Ley de Inclusión Financiera, y después vuelvo a lo de las promesas electorales, el propio contenido de la Ley de Inclusión Financiera apunta justamente a estimular el despliegue de los medios electrónicos de pago, el despliegue de las redes de POS. Acaba de salir el decreto donde obliga a la interoperabilidad de todas las redes para que ustedes puedan usar cualquier tarjeta en cualquier red. Obliga también, o mejor dicho, estimula el despliegue de POS dando subsidios a la instalación de POS en todos los comercios del país, que además no son de montos significativos, vamos a entendernos. Arrendar mensualmente un POS alámbrico a un comercio le sale 200 y pocos pesos por mes, y además si son pequeños tienen además un subsidio, y los inalámbricos creo que salen 600 y pico de pesos. O sea, uno pierde un cliente en el mes y ya pagó el POS de unos cuantos meses. O sea que no está por ahí la traba, está quizás más en el tema cultural. Creemos que el impulso del uso de los medios electrónicos con la reducción tributaria ayude a esta cuestión cultural, porque a nosotros también nos importa, como una cuestión de eficiencia de la economía, dejar de usar tanto billete y tanto cheque, que es ineficiente, que es inseguro, que es costoso, ¿sí? Y pasar a usar medios electrónicos, que no hay por qué estar emitiendo billetes, trasladándolo, toda la logística de llevar, poner, traer en el interior, en la custodia, etcétera, todo es costo para la economía. Los medios electrónicos reducen esos costos, dan más confiabilidad, es más seguro, uno tiene que estar con menos billetes en el bolsillo, ir menos veces al cajero automático. O sea, tiene todas las ventajas. Pero lo cierto es que cuando el Instituto Nacional de Estadística fue a cuantificar el impacto en el bolsillo de la gente que tenía esta rebaja del IVA, bueno, no era 2 puntos lo que se lograba, sino 0,35%. Bueno, cuando se bajó el IVA en la reforma tributaria, habría que ver en el INE cuánto impactó efectivamente por la forma de hacerlo. Uno, reitero, podía decir, bajaron 1 punto para todos los bienes, pero en realidad después en el juego de mercado eso no pasó. Bajamos 4 puntos en la tasa mínima, que es la que afecta principalmente a los rubros de la canasta básica, y no bajaron 4% los rubros de la canasta básica. ¿Qué pasó con la promesa de aumentar 1 punto el mínimo no imponible? Yo diría de ir por partes, porque si no voy a quedar colgado con la respuesta a la pregunta sobre las promesas electorales y no quiero dejar nada por el camino. Efectivamente, en toda campaña electoral, obviamente se plantean promesas en el buen sentido, digamos. Por suerte, hoy la discusión pública y la discusión política en el Uruguay empieza a preguntarse, todo esto que prometés, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a financiar? Creo que eso es una cuestión también que marca la madurez de la ciudadanía, porque esas discusiones antes no se daban. Y por lo tanto yo creo que el realismo en esas cosas y el pragmatismo son importantes. Los programas no lo dicen, hoy no lo dicen. Mira, yo veo programas en donde se costean medidas, donde se dice cuánto van a costar las cosas. Lo hace el programa del Partido Nacional, lo hace también el Frente Amplio. Con más promesas, o sea, es una promesa que promete... Sí, no, pero te dice, bueno, si hacemos tal cosa cuesta tantos millones. No todo, pero algunas cosas están costeadas. Bueno, el Frente Amplio ni siquiera. En el Frente Amplio se ha hecho de manera pública, ¿verdad? El candidato ha planteado casi que en una secuencia, año a año, cuánto se estima que va a costar el Sistema Nacional de Cuidados, el tema de Claro, pero hay que creerle. No hay más que creerle. Lo que pasa es que a quien uno le cree o le deja de creer depende de muchos otros factores, y yo lo que creo es que lo que hay que mirar es la historia. El Frente Amplio lleva 10 años de muy alta responsabilidad en el terreno del manejo fiscal, del manejo de las cuentas públicas. No veo la razón ni el incentivo que se pueda tener para cambiar eso. El Frente Amplio ha sido exitoso en el manejo de las políticas macroeconómicas y de la política económica y social en general, a base de responsabilidad
en el terreno social y financiero, en el terreno, perdón, fiscal y financiero. ¿Usted entiende que eso lo exime de tener que mostrar o...? No, es uno de los elementos que la gente tiene que considerar para ver si le cree o no le cree. No, yo no quiero convencer a nadie con eso. Yo lo que sí digo es que no es solamente lo que está escrito en un programa, hay que ver lo que se ha hecho. Ese es un aspecto en particular, digamos, si los partidos costean o no costean. Pero de lo que usted ha visto, digamos... Pero bien, lo pongo como un elemento positivo, creo no, que no, de está todos bien, los partidos. está bien, le digo, está bien que Sí, esté en debate. Pero de lo que usted ha visto, digamos... Bien, ¿no? yo veo cosas que son viables y otras que son ilusiones. Eso sí lo veo. Yo creo que lo que está planteado, por ejemplo, en el programa del Frente Amplio, que son pequeños ajustes en el terreno del IRPF y que son, bueno, que es la incorporación un poco, el buque insignia ahora es el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene un costeo incremental que evidentemente va a ir con el crecimiento de la economía, o sea que creo que tiene órdenes de magnitud perfectamente financiables, que arrancan en unos 100 millones de dólares y avanzan hasta unos 200 y algo en el quinto año, que obviamente sobre la base de que esa es una prioridad y que es algo que entendemos debe hacerse en la sociedad uruguaya, porque además eso también va a traer beneficios. Eso es una propuesta como muy central del programa del Frente. No sé si irme a una pausa, tengo que irme a una pausa, pero cortita y al pie. ¿Cómo no? De lo que usted escuchó de los programas Colorados y Blancos, ¿cuál es una locura que no se puede hacer en términos de números de los que escuchó Colorado? Bueno. Cortita, sí. Colorado, en el Partido Colorado no vi cuestiones grandes, no veo grandes. En el Partido Nacional, sin duda. ¿Cuál, por ejemplo? Eliminar el IAS, hay que sumarlo todo. Sí. Eliminar el IAS, 240 millones de dólares. Un montón de propuestas de gastos que el propio programa del Partido Nacional costea y que está 300 y pico de dólares más. Más, ahí estamos en 500 millones a las risas. Más bajar el déficit en 1,5 puntos, como se plantea, las dos cosas son a la vez. 800 y pico millones más. Ahí hay 1.200, 1.300 millones de dólares. El Ahí sí que me cuesta ver por dónde, de qué bolsa de caramelo se alimenta. El porque Frente Amplio plantea también el aumentar 1,5 puntos el presupuesto de la educación. eso va a estar, primero, está planteado como una cuestión también incremental. Hay una parte incluso del tema del sistema de cuidados que va a los temas del CAIF, que de alguna manera se superponen. Pero reitero, es algo que se va a hacer de manera responsable, como se hizo todo la adecuación presupuestal de la educación, que estaba desde menos del 2,3, desde menos del 3% al 4,8%. ¿Usted hace diferencia entre este 1, tanto? No. ¿Pero qué? ¿Cuál es la diferencia entre el Partido Nacional? Bueno, para empezar es que recortar 800 millones de dólares del presupuesto nacional hay que ser más fino en cuanto a de qué estamos hablando, ¿verdad? Hablar en términos generales de no llenar vacantes o de no gastar en suministros implica seguramente la afectación de buena parte de los servicios sociales, que no es del otro. Fede, querías hablarle del déficit. Sí, plantear, porque yo lo he escuchado a usted defender, bueno, la posición o la situación actual de las cuentas públicas, un déficit de 3,3%, usted señalaba, en el contexto financiero actual, en el cual tenemos el mínimo de deuda neta de la historia reciente, tenemos prefinanciamiento de las obligaciones cómodo, no es un problema. Sin embargo, los analistas y la oposición coinciden, de hecho hay una coincidencia bastante general en que el problema no es el ahora, sino mantener un esquema de déficit fiscal en un 3% en el mediano plazo. Eso implica deteriorar todo este contexto en el cual usted fundamenta que podemos, digamos, gastar porque podemos. A mí me gusta verlo como, hoy podemos gastar porque nuestra situación nos lo permite, pero eso exige una responsabilidad mayor de la que teníamos cuando un déficit de un 2% ya era problemático. Bueno, en primer lugar, está implícito en tu pregunta muchas cuestiones que son muy discutibles. En primer lugar, nadie reivindica que uno tenga que tener un déficit fiscal del 3,5% el resto de la vida. También me habrás escuchado plantear que la situación, esa explicación de que no es lo mismo un déficit del 3% hoy que lo que hubiera sido en 2005, hubiera sido una catástrofe, porque la situación
macroeconómica, fiscal y financiera es dramáticamente diferente. También dijimos que en buena medida hoy hay un sobredéficit, si se quiere, un sobregasto que tiene explicaciones que son puntuales y que está bien hacerlas ahora. Está bien hacerlas y hacerlas ahora. Por ejemplo, una buena parte de ese déficit, del mayor déficit, se explica por las mayores inversiones de las empresas públicas. Si uno piensa, por ejemplo, que entre el año 92 y el año 2006, la UTE no invirtió $1 en nueva infraestructura de electricidad, entiende que a partir de ahí hay que tener inversiones en el terreno energético, que son cuantiosas, que no es para hacer todos los años, pero que es para aprovechar cuando las tasas de interés están bajas, cuando los molinos están baratos porque España se cayó, etcétera, etcétera. Y eso implica un costo adicional que hace que hoy Uruguay esté siendo mirado como un ejemplo en cuanto al cambio radical en la matriz energética en toda América Latina. Y que además va a resolver problemas de costos y de eficiencia para el futuro, porque uno de los grandes problemas en el futuro para muchas economías va a ser justamente la provisión de energía. Lo mismo para el tema de la protección fiscal y financiera. El cambio, la reducción del peso de la deuda se debió a todos estos factores que hablamos antes, pero también lo que nos asegura, lo que nos da tranquilidad para el futuro es que ya no debemos todo en dólares. Menos del 40% de la deuda pública ahora está en dólares, considerando el gobierno y el Banco Central. Y además debemos en el largo plazo. La última colocación de títulos a nivel global de Uruguay fue vencimiento 2050. Panorama del 2004 ni nos acordemos, ¿no? Dolarización completa, deuda enorme y que un montón vencían los primeros 2 o 3 años. Ahora, desdolarizar y deber para el largo plazo también es costoso, que además también tiene la contracara de la acumulación de reservas internacionales de la que hablábamos hoy, más de 30 puntos del producto. Esos son seguros, eso es pagar un seguro, es pagar la prima de un seguro todos los años que va al déficit. Uno paga por desdolarizar y uno paga por deber para adelante y uno paga por tener liquidez en las reservas internacionales. Podríamos tener un punto menos de déficit fiscal y tener la deuda totalmente dolarizada, hubiera sido más barata. Ahora, el salto del tipo de cambio que hubo del último año para acá hubiera implicado que estaríamos debiendo un 20% más. Y eso no pasó, o el efecto del salto del tipo de cambio en este último año ha sido prácticamente neutro. O deber todo en los próximos 2, 3, 4 años y no deber con una duración promedio de 15 años. Hubiera sido mucho más barato. O no acumular reservas y haber dejado que el tipo de cambio se desplomara y hubiera afectado el sector real de la economía. Mantener 30 puntos de reservas en caja, ¿sí? Tiene un costo también. O sea que parte del déficit son decisiones de política que lo que hacen es mitigar vulnerabilidades, consolidar esa plataforma de tranquilidad, tener menos riesgo, o mejor dicho, estar mucho mejor preparados para cuando vengan circunstancias más complicadas. O sea que yo creo que hay una buena parte de este déficit que no es decir gasto más, como decir gasto porque tengo más y gasto más, no es eso. Tenemos que gastar para sostener esta situación fiscal, financiera, de vencimientos de deuda, y mirando etcétera. de aquí a los próximos 5 años, ¿es sostenible este 3%? No, yo creo que no. Yo creo que esto se va a ir adecuando. Y más, la discusión presupuestaria. Lo que pasa es que no sé cuál es el sentido de entrar en esa discusión ya, que obviamente además creo que en general todos vemos obviamente la necesidad de adecuar un poco a un ritmo de crecimiento menor de la economía. Esa discusión se va a dar el año que viene, en el primer año de gobierno, en la ley de presupuesto. Pero es bueno también saber lo que los distintos partidos proponen. El Mira, Partido Nacional, por ejemplo, yo no sé propone... lo de los demás. Lo de claro. Frente Amplio vuelvo a lo que dije hoy. Llevamos 10 años haciendo esto. Entonces, más allá de lo que digamos, que nos crean o no nos crean, hay 10 años en los que la cuestión fiscal, financiera y de liquidez del gobierno se ha manejado el Partido con Nacional responsabilidad. llegar a un déficit de 1,5% al final del periodo. El Partido Colorado plantea un equilibrio fiscal. Ahora, el Frente Amplio tiene una no es cuestión de discutir objetivos de numeritos, digamos. Es una cuestión de no solamente el número, sino además
el cómo y además en qué gastos. Porque antes había déficit altos también. Antes del 2002 teníamos unos déficits enormes y no era ni que se gastara en educación, ni se gastara tanto en salud, ni se gastara en infraestructura. O sea, también hay un tema de la composición del gasto. Hoy el gasto público en un 75%, en 3/4 partes, es gasto público social. Y obviamente la responsabilidad fiscal hay que verla en el terreno intertemporal, o sea, en el mediano y en el largo plazo. ¿Pero dónde se mide? ¿En el número de déficit? No. Usted que es economista sabe que lo que importa y lo que tiene, casi, es lo que tiene relevancia, es la capacidad de sostener un déficit. Y eso se mide en cómo evoluciona la deuda neta de un país. Porque por cuestiones de convenciones de registración, a veces al déficit van cosas que en realidad están financiadas de otra manera. Y hay ingresos que no van, como por ejemplo el que surge del señoreaje de la inflación. Entonces lo que importa ver para ver la sustentabilidad, los análisis de sustentabilidad fiscal en el terreno académico y en el terreno político no se miden viendo cuál es el déficit, sino viendo cuál es la evolución de la deuda neta. Y la deuda neta en Uruguay cayó de casi 70% al 23, 24% y está absolutamente estabilizada en ese nivel bajo, pero sobre todo estable, a pesar del déficit del año pasado y de este año. Ahora, el año que viene va a haber discusión presupuestal y en el caso del Frente Amplio descarto que se va a seguir teniendo el mismo talante de responsabilidad fiscal que se tuvo en estos dos gobiernos. Se nos está yendo el tiempo, pero quería terminar con esto. Cuando el Frente gana, trata de dar una señal de continuidad y nombra a Astori ministro de Economía. Se hablaba mucho de esa señal de continuidad, de que acá no iba a haber un terremoto. Gana Vázquez, pone a Astori. Gana Mujica, pero resulta que pone un equipo económico astorista. Se nos quedó, no pudimos hablar del otro equipo económico con el que estuvieron ahí medio. Se instalan nuevamente una política astorista. Ahora vamos camino a un nuevo gobierno del vasquismo, por decirlo de alguna manera, y se va camino de una nueva política astorista. Y los partidos tradicionales reivindican en sus políticas económicas que si llegan a ganar no va a haber cambios en la política económica. Entonces, si uno toma como referencia la política económica, puede decir como doña María, bueno, son todos iguales o no son todos iguales, pero se parecen todos. En política económica no hay mucho para hacer. En política económica son todos parecidos. Bueno, y también agregando a la pregunta de Gabriel, ¿la izquierda cómo toma esto? Porque uno podría decir que los partidos tradicionales hablen de continuidad, podría verlo como, bueno, como un reconocimiento de la gestión que hizo el Frente Amplio en materia económica, pero también podría decir, bueno, que me estén reconociendo esto los partidos tradicionales. ¿En qué me convertí en lo que odiaba? De ninguna manera, discrepo totalmente con ese enfoque. En primer lugar, a los resultados me remito. Veamos la última década en todos los indicadores económicos y sociales, comparémoslos con los últimos 30, 40 años y el resultado ha sido radicalmente distinto. No es una cuestión solamente de resultados, sino de herramientas. Voy a llegar. No pasa que se nos va el tiempo. Se nos va. En primer lugar, el nombramiento de Astori no fue para dar continuidad, fue para dar certezas, tranquilidad, serenidad. Quizás sí alguien pueda sentirlo como no va a haber disparates, pero no continuidad. Disparates había habido antes, tuvimos crisis brutales, 65, 82, 2002, ¿sí? Cada 15, 20 años teníamos un cataclismo. No queremos la continuidad de eso. En segundo lugar, ¿la política económica y social fue la misma? Definitivamente no. Cuando uno se pone a enumerar la cantidad de reformas estructurales que hicieron los gobiernos del Frente Amplio en todos los terrenos que afectaron el funcionamiento de la economía y las condicionantes sociales, queda claro que la lógica, la perspectiva, el enfoque y las herramientas y los instrumentos ni por asomo eran de continuidad. Y puedo empezar a enumerar aunque tengamos poco tiempo.
la reforma tributaria, a quién se le cobraban impuestos y cómo. Cómo se planificaba y se ejecutaba el gasto público, la política de deuda, el funcionamiento de los mercados en cuanto al régimen de promoción de inversiones, la ley de competencia, la nueva ley de bancarrota, todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales, elemento central para que la distribución del ingreso mejorara aún en un contexto de crecimiento rápido de la economía. Todas las leyes que modificaron sustancialmente las relaciones laborales. De las herramientas macroeconómicas, que de hecho usted lo plantea como un consenso a nivel de la izquierda. ¿Tenemos más tiempo? ¿Seguimos? Pero pero ya que hasta que nos saquen. Pero no todos dentro de la izquierda están de acuerdo, digamos, con el manejo de los grandes equilibrios macro. Digamos, no conozco a nadie en el Frente Amplio que diga que tenemos que ir a una lógica de desequilibrios macroeconómicos. No lógica de nadie que diga sí, que la inflación tiene que dispararse. Pero nadie sí que diga que el déficit tiene que irse al 6-7%. Se hablaba de que el equipo le estaba poniendo, el equipo económico le ponía demasiado énfasis a mantener la competitividad. Es el rol del equipo económico. El rol del equipo económico es poner un poco sobre la mesa las restricciones. Las demandas son infinitas y está bien que lo sean porque son demandas de la sociedad. Y el que maneja la cuestión económica y la sustentabilidad económica de un país y de un Estado es el que tiene el rol de marcar límites. Yo creo que los gobiernos del Frente Amplio han sido muy responsables en una forma de hacer la cosa pública, que es un presupuesto y rendiciones de cuentas asociadas a la planificación financiera. Porque antes se votaban presupuestos que no se le ponía costeo de nada, no se sabía cuánto costaban. Y después la mitad de las cosas que decían las leyes de presupuesto no se hacían, porque no había plata para hacerlo. Nosotros asociamos el compromiso presupuestal con la planificación financiera. Y entonces eso hace, digamos, que obligadamente el gobierno tiene que fijar prioridades de gasto. Y eso lo hizo el gobierno de Tabaré Vázquez y el gobierno de Mujica, y seguramente lo hará el próximo gobierno de Tabaré Vázquez. Que es decir, dentro de las posibilidades presupuestales hay prioridades. Esa es una forma de hacer las cosas que era bien distinta de lo que se hacía antes. Pero sigamos con las reformas. Relaciones laborales, en todas las leyes que se nos decía que se iba a acabar el mundo, que no iban a venir los inversores, que los empresarios iban a quebrar todos. Bueno, todo se implementó, tuvo grandes impactos en materia de estabilidad social y de distribución del ingreso, y los resultados en materia de inversión fueron récord, en materia de producción fueron récord, en materia de empleo fueron récord, etc. Todo lo que ha sido los cambios en las políticas sociales, la reforma del financiamiento de la salud, la reforma en el sector de viviendas, cuando teníamos un banco hipotecario quebrado, un ministerio de vivienda con roles difusos, se hizo una reforma institucional, se creó la agencia de vivienda y hoy ese sistema funciona con un banco hipotecario que cumple el rol que tiene que cumplir. En fin, hay 15, 20 reformas estructurales relevantes que muestran que el enfoque, que en primer lugar integra las políticas económicas y las políticas sociales como parte de un único bloque de políticas públicas, porque antes se decía que no se podían hacer ciertas políticas sociales porque se quebraba el fisco. Nosotros discutimos antes de entrar al gobierno el plan de emergencia y nos decían no podemos poner 100 millones de dólares para el plan de emergencia porque las cuentas públicas no dan. Bueno, cuando entró el gobierno del Frente Amplio en 2005 se hizo y las cuentas no reventaron y muy por el contrario el impacto del plan de emergencia fue absolutamente positivo y permitió, sobre todo con toda la información que recogió, hizo un verdadero mapa de pobreza e indigencia del país, permitió luego generar el plan de equidad y las políticas sociales focalizadas para que justamente los subsidios vayan y lleguen a quien corresponda. O sea, yo creo que habría para un programa entero de enumerar... Ya le quiero decir que ya nos pasamos, claro. Ya perdimos todo. Entonces, para todas las reformas que perdimos, justifican que cualquier similitud entre una política económica y social y la otra es pura coincidencia. Le quiero hacer otra pregunta, ya que estamos y ya nos perdimos. Lo tuyo parece que va el año que viene, no sé. En algunas áreas del gobierno, ante algunas insinuaciones de políticas, la corporación sindical reaccionó y el gobierno dio medio paso para atrás. Eso se vio muy claramente en la educación. Usted el otro día mencionó el tema de la indexación de los salarios como un factor que podía ser puesto sobre la mesa para
para descomprimir el tema inflacionario, ¿verdad? Y hubo varios pesados de los sindicatos, entre ellos creo que RID, que salieron, y me pareció a mí, esto es una interpretación, de que usted al día... Como que al día siguiente usted salió ya a decir, no, bueno, no hablemos de eso, busquemos otro camino. Yo no estoy hablando de desindexar o de indexar, sino que tengo una ventaja, Pereira. A ver. Que lo que yo dije fue en una comisión parlamentaria cuando presentamos la rendición de cuentas y está en versión taquigráfica. Está escrito. Y lo que yo dije al día siguiente fue aclarar justamente lo que está escrito en la versión taquigráfica, que no era desindexar los salarios, que era, primero, que teníamos un horizonte de 2 años donde no va a haber rondas de consejo de salario para revisar, sí, las formas de negociación salarial en un escalón de mayor madurez, en donde lo importante era que el salario real siguiera creciendo en la medida que la economía creciera. O sea, eso para mí estaba fuera de discusión. Pero aclaraba el hecho, como estábamos en el marco de la discusión del tema inflacionario, que un aumento del salario real del 2, 3, 4% se puede dar con una inflación del 5, del 10, del 50 o del 100%. Y que nosotros preferimos, por un montón de condiciones, que el aumento del salario real se dé con una inflación más baja. Y que entonces sí había que plantearnos, discutir, ver formas para que no hubiera mecanismos automáticos de indexación, pero que obviamente eso no quiere decir no tomar en cuenta la inflación para negociar el ajuste salarial. No sé exactamente cuál es la fórmula, pero lo que sí era simplemente poner eso sobre la mesa, sobre la base de que uno quiere que los salarios públicos, reales, sigan creciendo con la economía y con la productividad y que se dé en un contexto de estabilidad de precios. Eso por motu propio. Eso fue en el marco de la discusión de la rendición de cuentas. El gobierno ya ha avanzado en el intento de desindexar, digamos, sacar esos ajustes automáticos de indexación. En la última ronda de consejos de salarios, el Ministerio de Economía propuso avanzar hacia negociación de salarios nominales. Cuando hablo con sindicalistas sobre el tema, lo que me dicen es, vos estás loco, ¿cómo vamos a perder ese seguro que tenemos contra la inflación? Porque hoy en día, va a haber formas. Tendrían que confiar, digamos, en que la inflación va a estar en lo que se prevé que vaya a estar. Le agradezco totalmente ese comentario, porque nuevamente yendo a la versión taquigráfica, yo ahí sigo diciendo, pero para que esta discusión se dé de manera seria y madura, el gobierno tiene un deber previo, que es llevar la inflación a niveles más bajos. O sea, como yo tenía en esa conversación que había en la comisión cuando presentamos la rendición de cuentas, el horizonte de 2 años para tratar este tema, ¿sí? Decía que esto se podía plantear en la medida en que hiciéramos los deberes en cuanto a rebajar la inflación. Lo que plantean no solo es que sea una inflación más baja, sino que sea una inflación predecible. En el sentido de que, bueno, si el Banco Central o el gobierno traza una meta... Pues la inflación es bastante predecible. Lo que nos gustaría que fuera un poco más baja. De entre 3 y 7 es una cosa. Ahora, el objetivo que compartimos totalmente en estos últimos 30 segundos es que si la economía crece, la productividad crece, no hay duda de que los salarios reales tienen que crecer. Ese ha sido el panorama de estos 10 años y es el que debe seguir siguiendo. Y la cuestión es buscar los mejores mecanismos. Y siempre los vamos a buscar a través del diálogo con los trabajadores y con los empresarios. Ministro, le quedo muy agradecido su presencia. Un gusto. Gracias, Fede. Y antes de despedirnos, queremos hacer un anuncio. Nosotros les habíamos informado que íbamos a tener, antes de las elecciones primarias, la presencia de todos los candidatos a la presidencia. Ya tuvimos a Mieres, ya tuvimos a la calle Pou. El próximo programa vamos a tener al doctor Tabaré Vázquez, pero sin embargo, sorpresivamente, recibimos una comunicación de la gente de Pedro Bordaberry diciéndonos que tenía problemas de agenda. Cuando pasan estas cosas, yo siempre suelo decir 2 cosas. La primera de ellas es que los dirigentes políticos están en todo el derecho de no ir a donde no quieren. La segunda es que si un dirigente político no tiene el temple suficiente para enfrentar en una entrevista a un periodista, me pregunto si la tendrá para enfrentar las difíciles vicisitudes
que se presentan para enfrentar un gobierno. Les agradezco que hayan estado ahí y los espero el próximo jueves. Hasta entonces, gracias. Presentó Antel. Crea tu cuenta Vera y podés ganar una MacBook Air por semana.